no dejes de creer. Hemos estado compartiendo lo que es la fe y hoy quiero compartir contigo dos historias tremendas que están en la Biblia y que de verdad me bendijeron muchísimo en mi diario vivir. Y el día de ayer fue también un día maravilloso. Éramos más de 200 mujeres y yo creo que fuimos como 60 o más que vi al frente recibiendo a Jesucristo. ¿Quiénes vienen por primera vez de las que vinieron ayer? Había algunas que dijeron, yo voy a estar aquí. Hay unas que por pena no lo hacen. Bienvenida, bienvenida, estás aquí. Y yo sé que hubo más y sé que la palabra de Dios fue sembrada en ellos, en ellas. Amén. Yo quiero ir con Hebreos 6:11. Mientras estemos en esta serie de la fe, yo te pido en el nombre de Jesús, memoriza este pasaje. Memorízalo. ¿Por qué? Porque vienen tiempos de luchas, vienen tiempos de crisis. Y la manera en que tú vas a poder derrotar al enemigo que trabaja y quiere meterse en tu mente va a ser con la palabra de Dios. Y Hebreos 11:6. Y esta palabra es la que nos va a fortalecer cuando estemos en tiempos difíciles. Y tú y yo tenemos que tener la palabra de Dios bien puesta en la mente. El pastor Oscar Jr. en la mañana él predicó la fe versus la mente. Porque la mente es tú mismo eres el peor enemigo de la fe. Porque vienen pensamientos y tú los aceptas. Y obvio la mente, las emociones tienen de su lado tu voluntad. Y es ahí donde nosotros tomamos decisiones que van a marcar tu vida y tu descendencia. Todos juntos, la Biblia dice así, pero sin fe es que imposible agradar a Dios, porque es una necesidad que el que se acerca a Dios tiene que tener la fe de que Él te va a escuchar y que Él es galardonador de los que le buscan. Te lo estoy parafraseando. Y esto es muy importante. Fíjate bien, pero sin fe es imposible. Y es aquí donde se tiene que prender ese foquito en tu corazón, en tu mente, de decir, no puedo. Muchos dicen, es que yo oro, Señor, me guerreo, peleo, y yo siento que Dios no me escucha. Aquí está un ingrediente. Si has peleado en tus fuerzas, has peleado por hacerlo y no has tenido fe, es porque no te has acercado con ese ingrediente importante que es la fe. Y dice, porque es necesario que el que se acerca al Señor crea que lo que va a pedir será hecho. En Marcos 9:23 son palabras del mismo Señor Jesucristo. Cuando nos dice, Él le dice, fíjate, este pasaje me encanta, después lo lees. Él tiene un encuentro con un padre que su hijo le dan ataques epilépticos y lo arroja al fuego. Y dice, versículo 22, a menudo el espíritu lo arroja al fuego o al agua para matarlo. Y le dice el papá, ten misericordia de nosotros y ayúdanos si puedes. El versículo 23 dice, ¿cómo que si puedo? Y Jesús le dice, al que cree, todo le es posible. Y me llama mucho la atención porque en la versión de NTV dice, ¿cómo que no puedo? Claro que puedo, porque para Dios todo, repite conmigo, todo es posible. Amén.
¿Estás conmigo? Y vamos a ver la primera historia que yo quiero compartir contigo, que se encuentra en Segunda de Reyes 2, del 1 al 11. Y es la historia de un profeta con su discípulo. Este profeta es Elías, su discípulo Eliseo. Y si vamos a Hebreos 11, donde están todos los héroes de la fe, tenemos y vemos ahí a Elías, que Elías no vio muerte, fue llevado al cielo, porque la Biblia lo describe en 3, 4 palabras cómo era él. Él era un hombre de verdad que amaba a Dios, y por esa razón Dios no le permitió ver la muerte. Y dice que el Señor le dio, yo creo, indicaciones a Elías: tienes que separarte de Eliseo, porque ya es el tiempo que estés conmigo. Y vamos a la Biblia. Dice, versículo 1: cuando el Señor estaba por llevarse a Elías al cielo en un torbellino, Elías y Eliseo estaban en camino desde Gilgal. Y Elías le dijo a Eliseo: quédate aquí. ¿Cómo le dijo? Quédate aquí, porque el Señor me dijo que fuera a Betel. Eliseo respondió: tan cierto como que el Señor vive y que tú vives, ¿qué le dice? Nunca te dejaré. Aquí en la versión NTV dice: nunca te dejaré. Así que descendieron, ¿cómo? Juntos a Betel. Versículo 3: el grupo de profetas de Betel se acercó a Eliseo para preguntarle: ¿sabías que hoy el Señor se llevará a tu amo? Él responde, Eliseo: claro que lo sé, contestó Eliseo, pero no digan nada. En esta versión dice: cállate. Sí, ¿verdad? Sí, cállate. Quiero que pongas tus 5 sentidos en lo que estamos leyendo. Entonces Elías le dijo a Eliseo: quédate aquí, porque el Señor me dijo que fuera a Jericó. Pero Eliseo le respondió, ¿qué le dijo de nuevo? Tan cierto como que el Señor vive y que tú vives, ¿qué dijo? Nunca te dejaré. Así que continuaron juntos a Jericó. Después el grupo de profetas de Jericó se acercó a Eliseo para preguntarle: ¿sabías que hoy el Señor se llevará a tu amo? Claro que lo sé, contestó Eliseo, pero no diga nada. Cállate otra vez. ¿Cuántas veces llevamos ahí? 2. Entonces dice, Elías le dijo a Eliseo: quédate aquí, porque el Señor me dijo que fuera al río Jordán. Pero una vez más Eliseo respondió: tan cierto como que el Señor vive y que tú vives, ¿qué le dijo? Nunca te dejaré. Así que siguieron juntos. 50 hombres del grupo de profetas también fueron y observaron de lejos cómo Elías y Eliseo se detuvieron junto al río Jordán. Luego Elías dobló su manto y con él golpeó el agua. El río se dividió en 2 y ambos cruzaron sobre tierra seca. Cuando llegaron al otro lado, Elías le dijo a Eliseo: dime qué puedo hacer por ti antes de ser llevado. Y Eliseo respondió: te pido que me permitas heredar una doble porción de ¿qué? De tu espíritu, y que llegue a ser tu sucesor. Has pedido algo difícil, respondió Elías. Si me ves en el momento en que sea llevado de tu lado, recibirás lo que pediste, pero si no me ves, no lo recibirás. Mientras iban caminando y conversando, de pronto apareció un carro de fuego tirado por caballos de fuego, pasó entre los 2 hombres y los separó, y Elías fue llevado al cielo por un torbellino. Y vamos a dejar ahí, hasta ahí la narración. Vemos esa conversación y yo le llamé a esta parte: que resistas, que persistas.
A pesar de todas las circunstancias, Eliseo sabía lo que iba a pasar, pero algo que no quiso escuchar fue las voces de aquellos que se acercaban a él para quitarle su persistencia, su fe y su confianza. Por eso les decía: cállate, no quiero escucharte, ya lo sé, pero cállate. Y vemos la petición de Eliseo: quiero una doble porción de la que hay en ti. Y sabemos a través de la palabra de Dios, si tú sigues leyendo, que Eliseo hizo más milagros, tuvo más manifestaciones que las que hizo Elías. Dios cumplió esa promesa y la petición de su corazón de Eliseo. Y quiero decirte, amado, que muchas veces tú y yo nos hemos desanimado a través de las circunstancias, a través de las pruebas. Y digo nos hemos, porque yo sigo siendo carne y sigo padeciendo y sigo luchando, al igual que tú, con circunstancias. Y hay veces, hay ocasiones que, como ayer, me sentía tan cansada por toda la situación, los eventos, que llegué a la casa de ustedes y me fui a la cama a dormir. Y hoy no me quería levantar, porque es normal, es mi carne. Pero ¿sabes qué nos motiva y nos levanta? El saber que tú vas a estar aquí también. Y nos motiva y nos llena de fortaleza, nos llena de gozo, nos llena de esperanza, saber que vamos a estar juntos, alabando y buscando la presencia del Señor, creciendo y fortaleciéndonos unos a otros. Amén. Eso es lo que nos motiva y nos levanta. Pero es aquí donde tú tienes que trabajar con tus pensamientos, con tus emociones. El peor enemigo son tus emociones, el peor enemigo son tus pensamientos. Cuando estudiamos lo que era el pecado, vimos que siempre tus pensamientos van a ser inclinados hacia lo negativo, porque es parte de nuestra naturaleza. Somos naturaleza caída y tendemos a la depresión, tendemos a la ansiedad, tendemos a la incredulidad, al desánimo, a no creer que el Señor es mayor que cualquier circunstancia. Y es aquí donde tú tienes que trabajar mucho con tus emociones. Con aquellas cosas que se oponen a que tu fe prevalezca a pesar de las circunstancias. ¿Estás conmigo, amado? Así que este hombre pidió una doble porción. Y vemos en el versículo 15 de aquí de Segunda de Reyes, primero en el versículo 9 que vimos, que leímos, quiere una doble porción. Y en el 15 dice: cuando el grupo de profetas de Jericó vio desde lejos que Eliseo también había tomado el manto de Elías y se había puesto en la orilla del río, él también lo dividió. Entonces dice, exclamaron: el espíritu de Elías reposa sobre Eliseo. Enseguida salieron a su encuentro y se inclinaron hasta el suelo delante de él. Y yo quiero decirte qué significa esta doble porción. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel le daba al hijo primogénito una doble porción de la herencia por ser primogénito. Y era lo que le correspondía a un primogénito. Una doble porción era su herencia, era el privilegio de los hijos primogénitos. Y Eliseo le pidió su herencia. Y si tú lees la historia de Eliseo venía de una familia que no era pobre, era una familia de clase media que tenía los medios como para salir adelante. Él dice en la Biblia que cuando Elías lo vio, él estaba sembrando, abriendo con su yunta. Él era dueño de esos animales.
al grado que lo sacrificó, porque él era el dueño. Así que Eliseo siguió a Elías por obediencia, por llamado, por amor al Señor. Dejó todo, dejó familia, dejó comodidad, dejó todo por seguir a Elías. Así que algo que tienes que tener bien claro: Dios no es deudor de nadie. Dios siempre va a ver tu corazón y todas las cosas que tú has dejado, que has renunciado por amor a Él. La clave está en que tú alimentes tu fe y tu confianza en el Señor y obedezcas. Amén. Y vemos a este hombre, tuvo una doble porción. Amén. Y vemos en la palabra de Dios. Ahora vamos a la siguiente historia. Pero antes de esto, quiero llevarte a Efesios 6:10. A Efesios 6:10, donde nos habla precisamente de que tú y yo en tiempos de crisis, número 1, no creas lo que el diablo te está diciendo. No lo creas. Amados, tal vez ustedes, como muchos, tuvimos un mal principio. ¿A qué me refiero un mal principio? Yo gracias a Dios no tuve una mala infancia. Hasta los 11, 12 años fue cuando me di cuenta, desperté a una realidad de lo que era el mundo. Pero yo viví una infancia maravillosa, pero sé que muchos de ustedes no. Pero el principio de tu vida no va a determinar tu final. Lo vuelvo a repetir, el principio de tu vida no va a determinar cómo vas a terminar en tu vida. Tú tienes que creer que Dios tiene, y de verdad lo tiene, un propósito eterno, divino y aún mayor. ¿Quién lo cree así? Amén. Amén. Y vamos a ver la historia de un joven que la Biblia nos narra su historia, que está en Samuel, primera de Samuel 17. Y es una de las historias que a los niños les encanta escuchar, porque nos habla de ese rey David que apacentaba ovejas. Y es una historia maravillosa que nosotros la escuchamos. Son de las primeras historias que se cuentan en la escuela dominical. Y habla de un jovencito. Y quiero decirte que en la familia, David tenía otros hermanos, pero él era el más pequeño. Nosotros creemos, y muchos estudiosos de la Biblia creen que él era un hijo ilegítimo de su padre, porque el trabajo que él desempeñaba era un trabajo que dentro del pueblo de Israel era denigrante. El ser pastor, el tener relación con estiércol, con cosas inmundas, eso lo hacía solamente los siervos, los esclavos. David estaba destinado a hacer ese trabajo de pastor, de cuidar ovejas, al grado, y que no lo consideraba Isaí como un hijo legítimo, fue que hasta cuando llegó Samuel a ungir entre los hijos de Isaí, buscar al próximo rey de Israel, le pregunta Samuel a su padre Isaí: ¿son todos los hijos que tienes? Sí, son todos. ¿No hay uno por ahí que se te haya olvidado? Porque Isaí, su padre, no lo consideraba digno de que fuera o reconocerlo como un hijo legítimo. Y hasta después dice: ay, si es cierto, nos falta uno, el rechazado, David. Y viene David, y es cuando Samuel lo unge como el futuro rey de Israel. ¿Y puedes imaginarte lo que pensaron sus otros hermanos? ¿Y sabes cuántos años pasaron para que ese ungimiento
el haberlo escogido Dios a través de Samuel se cumpliera 20 años. 20 años tuvieron que pasar para que David pudiera ver la corona de rey de Israel en su cabeza. Mientras eso sucedía, pasaron en la vida de David circunstancias, pruebas, rechazos, persecuciones, celos, envidias. Para David no fue fácil. Y yo creo que puedo imaginarme la lucha interior que él tuvo. Porque él caminó siempre solo. Repite conmigo, siempre estuvo solo. Siempre estuvo solo. Y cuando él fue ungido, se cree, según los escritores y estudiosos de la Biblia, tendría entre 17 y 18 años de edad. Y vamos a la palabra, a ver este evento donde su padre Isaí lo manda a traer del rebaño, le dice, ve a ver a tus hermanos, porque tus hermanos están en la línea de batalla. Van a pelear contra los filisteos. Llévales comida porque tal vez estén pasando hambre. Y dice la Biblia, si tú lees en tu casa todo el capítulo 17, que ya tenían 40 días en la línea de batalla, donde se ponían los dos ejércitos uno frente al otro, y salía de ese ejército un hombre. La Biblia dice que como de 3 metros, a retar al pueblo de Israel, a insultar al pueblo de Israel, a decirles a cobardes, a ver quién se enfrenta contra mí. Esos retos. Y vamos a la Biblia para ver cuál era la reacción de este pueblo. Así que le dice su padre, ve, y vamos por favor al versículo 10 y 11 de Primera de Samuel. Y dice la Biblia que las palabras de Goliat: hoy desafío a los ejércitos de Israel, envíenme a un hombre que se enfrente. Cuando Saúl era el rey y los israelitas lo escucharon, ¿cómo quedaron? Aterrados y profundamente perturbados. Pero me llama la atención, la Biblia dice profundamente turbados. ¿Por haber qué? ¿Por haber qué? Y haberlas creído. El problema es que la creyeron y el pueblo no avanzó por temor. Y aquí vuelvo a hablarte. ¿Qué hizo Eliseo? ¿Creyó la palabra que le estaban diciendo los otros hombres que se encontraban? ¿Qué hizo? ¿Cuál fue la reacción de Eliseo? ¡Cállate! No quiero que contamines mi fe. ¿Cuántos han llegado contigo y te dicen, no creas, esto no es verdad, te quieren lavar el cerebro, es mentira que van a cambiar tu vida? Yo no, pero el Señor sí. Y venía Goliat, y dice la Biblia que venía mañana y tarde a minar la poca confianza que había en el pueblo. Los acobardaba. ¿Saben a cuántos judíos mató Goliat? ¿Saben a cuántos mató? A ninguno. No mató a ninguno. Pero mataba la fe y la confianza de miles. Solo porque se lo creyeron. ¿Qué te ha dicho tu vecina? Manita, aquella es bruja y de las buenas. Te está haciendo un trabajo. Y tú, y te vas como ratón a esconder.
Y vienen, manita, no quiero ser chismosa, pero más vale que yo te lo diga. Te están viendo la cara de mensa. Allá anda tu marido. Ay, pues sí, ya te puso a ti a andar. ¿Cómo lo recibes? ¿Qué reacciones hay? ¿Para qué vas a la iglesia? Lo típico, allá nada más te sacan el dinero. ¿Para qué te van a lavar el cerebro? No es cierto, nunca vas a dejar el alcohol, jamás. Y yo quiero hacer una pregunta, y es una pregunta valiente. ¿Cuántos de los que están aquí han sido liberados, sanados del alcohol? Levanten la mano, den testimonio. Levanten la mano. Arriba, arriba, den testimonio, denle la gloria al Señor. Amén. Dios sí lo hace. El Señor lo hace. Es mentira de que vive el día. No es cierto. Nunca vas a ser ya más esclavo del alcohol. Jamás. Porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. ¿Qué tengo que hacer? Huir de mis amigos que me incitan a hacerlo. Eso. La Biblia lo dice. Huye del pecado. Ay, pastor, es que voy a ir a predicar al table. Y al ratito, bueno, nada más una. Sí, al ratito esa una se convirtieron. Y ahí te llevan de palomita. Y llegas a tu casa con la cruda realidad y de pilón con culpa. ¿Qué necesidad? ¿Qué tengo que hacer? Y sin dinero. ¿Qué necesidad? La Biblia nos dice claramente en Efesios 6:10 que vamos a ir, fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. Y si estás débil en tu fe, es porque estás anémico espiritualmente. No has leído la palabra. La palabra de Dios, este libro, son nuestras vitaminas. Esto fortalece nuestra fe y va renovando tu mente día a día. Día a día. ¿Ya te diste cuenta tus papás no te quieren? Y tú, ay, es cierto. Ayer Dorita contaba su testimonio de cómo llegó al Señor. Sola, sin dinero, sin familia, pero algo que creyó y persistió por 10 años es confiar en que las promesas de Dios son fieles y verdaderas. Amén, iglesia, amén. Y eso es lo que tú y yo tenemos que creer. La Biblia sigue diciendo, y sigamos viendo la vida de David. Versículo 26 al 29. David les preguntó a los soldados que estaban cerca de él: ¿qué recibirá el hombre que mate al filisteo y ponga fin a su desafío contra Israel? Y a fin de cuentas, ¿quién es este filisteo pagano al que se le permite desafiar a los ejércitos del Dios viviente? Fíjate, ¿cómo está diciendo David? ¿Quién es este hombre filisteo pagano al que se le permite desafiar a los ejércitos del Dios viviente? ¿Cómo estaba el ejército del Dios viviente? ¿Sabes qué hace el pavor? ¿Qué hace el miedo? Lo primero que hace, te paraliza la mente, te bloquea para que no pienses, te encajonas, no te hace reaccionar. Por eso la Biblia dice en 1 de Pedro que el diablo viene como león rugiente, viendo a quién devorar. Porque el león, para poder tomar a sus presas, ruge.
y con el rugido sus presas se bloquean, se paralizan y ya no pueden correr, se quedan. Y obvio, presa fácil. Así es el demonio. Te quiere bloquear para que no pelees, para que no guerres y sobre todo para robarte tu fe y tu confianza en Dios. Y sigue diciendo la Biblia. Estos hombres le van y le dicen a David, le dieron a David la misma respuesta y le dijeron, efectivamente, esa es la recompensa por matarlo. Pero cuando Eliab, fíjate, el hermano mayor de David, lo oyó hablar con los hombres, ¿qué fue? ¿Qué hizo ese hermano? Se enojó, repite conmigo, se enojó. ¿Qué estás haciendo aquí, mocoso chismoso? No dice eso, lo estoy poniendo yo. Le reclamó, ¿qué pasó con esas pocas ovejas que se supone que deberías estar cuidando? Conozco tu orgullo y tu engaño. Solo quieres ver la batalla, vienes de chismoso. Y le dice él, ¿qué hice ahora? Contestó David, solo hacía una pregunta. Y ahora vamos, por favor, al versículo 34. Pero David insistió, ¿sabes? Él fue y dijo, yo voy a enfrentar a este hombre pagano. Yo lo voy a enfrentar. ¿Puedes imaginarte una mirruñita? Porque la Biblia dice que él era pequeño. Pueden subir los chicos de la alabanza, por favor. Contra un hombre de más de 3 metros. Y cuando oyó esto Saúl, vean lo que le dijo a David, pero le dice el versículo 33, le dice Saúl, no seas ridículo. Respondió Saúl, no hay forma de que tú puedas pelear contra ese muchacho y ganarle. Eres tan solo un muchacho y él ha sido un hombre de guerra desde su juventud. ¿Qué voces se te han acercado? Ya vimos, los hermanos, los primeros celosos, los primeros en decir, cállate mocoso chismoso, orgulloso. ¿Tú crees que Dios te va a conceder lo que le estás pidiendo? Tú siempre serás un pobre diablo. Y tú, ay, sí es cierto. Nunca vas a lograr esto. Y aquí el mismo rey le está diciendo, no seas ridículo, David, no vas a poder. ¿Cuántos te han dicho, ese trabajo no es para ti? No tienes la capacidad. Y puedo decir lo que predicó Oscar Jr. Fe versus mente. ¿Qué dice allá afuera todo esto que te acabo de decir? Te prometen que vas a ser feliz, pero algo que tienes que tener mucho cuidado. Y se los compartí a las mujeres ayer. Tratamos de vivir una vida temporal, perfecta, y luchamos por tener mejor trabajo, mejor dinero, temporal aquí. Pero estamos menospreciando y tomando a la ligera lo que sí es eterno. Eterno, donde se va a definir tu destino eterno, donde el Espíritu de Dios que Él puso en ti, por eso tú y yo somos imagen y semejanza de Dios. Este espíritu, el cuerpo volverá a la tierra, pero tu espíritu que es eterno, tú vas a definir su destino con el Señor en el cielo o en el infierno. Esa es tu decisión. Y aquí vemos que nos enfrentamos a conflictos, sí es cierto. Pero como hemos leído, tienes que persistir e insistir en confiar en el Señor. No permitas que nada, ni las circunstancias, ninguna voz te separe del amor del Señor. Ni lo alto ni lo profundo, ninguna cosa creada podrá separarme del amor que es en Cristo Jesús.
Y esto tengo que abrazar, que a pesar de que mi padre y mi madre me dejaran y todo me falle, con todo, repite conmigo, con todo el Señor no me dejará. No me dejará el Señor, porque Él está ahí contigo. Quiero hacerles una pregunta. ¿Quiénes han sido sanos de una enfermedad? Levanten la mano. Gloria a Dios. Ahora fíjate lo que dice David. Ve lo que responde. Versículo 34 al 37. Pero David insistió: he estado cuidando las ovejas y las cabras de mi padre. Cuando un león o un oso viene para robar un cordero del rebaño, yo lo persigo con un palo y rescato el cordero de su boca. Si el animal me ataca, lo tomo de la quijada y lo golpeo hasta matarlo. Lo he hecho con leones y con osos, y lo haré también con este filisteo pagano, porque ha desafiado a los ejércitos del Dios viviente, el mismo Señor. Y fíjate, está hablando en tiempo pasado. El mismo Señor que me rescató de las garras del león y del oso, ¿qué hará? ¿Qué hará? Me rescatará de este filisteo. Y a esta parte final le llamo: recuerda las victorias que Dios te ha dado en el pasado. Por eso les preguntaba: ¿quiénes han sido sanos? ¿Quiénes han sido liberados de adicciones? ¿Quiénes? Esos son victorias que el Señor te ha dado. Y a través de esas victorias Él se ha mostrado con amor y con misericordia, para mostrarte que Él es real, que te ama y que está contigo. ¿A cuántos los ha liberado, los ha librado de la muerte? Levanten su mano. A mí también. Ese es el Dios en el que tú y yo tenemos que seguir confiando. Pase lo que pase, venga lo que venga. Él lo promete y Él cumple. No pongas tu mirada en cosas pasajeras, sino en el Señor. Amén. Y por último, del versículo 45, vean, el 41 quiero leerlo. Dice: Goliat caminaba hacia David con su escudero delante de él, mirando con desdén al muchacho de mejillas sonrosadas. Y le dice Goliat a David: ¿soy acaso un perro? Le rugió a David: para que vengas contra mí con un palo. Y maldijo a David en nombre de sus dioses. Ven aquí y le daré tu carne a las aves y a los animales salvajes, gritó Goliat. Pero ven la respuesta de David: tú vienes contra mí con espada, con lanza y con jabalina, pero yo vengo contra ti en nombre del Señor de los ejércitos celestiales, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. Hoy el Señor te conquistará y yo te mataré y te cortaré la cabeza, y luego daré los cadáveres a tus hombres, a las aves y a los animales salvajes, y todo el mundo sabrá que hay un Dios en la mies. Hay un Dios en la mies. Hay un Dios que te cuida. Hay un Dios que te ama. Hay un Dios que está de tu lado. Ese es el Dios que yo he creído. Ese es el Dios que me ha levantado. Ese es el Dios que me levantó del lodo. Ese es el Dios en el que yo confío. Y aunque hay muchas pruebas, porque las tenemos todos los días, mi Señor me levantará. Él levantará mi cabeza. Sabes, pasaron 20 años para que esa promesa del rey se cumpliera, pero él persistió. Su hijo quiso matarlo. El rey Saúl lo persiguió. Él fingió hacerse tonto para conservar su vida.
Pero algo que David siempre tuvo y mantuvo fue su fe, su fidelidad en el Señor que él conoció cuando él era pastor, cuando no era nadie, cuando no brillaba, cuando no tenía una plataforma, cuando nadie se fijaba en él. Él tuvo un verdadero encuentro en la soledad con su Dios, en el campo con las ovejas. Métete al cuarto secreto y busca su presencia, y te aseguro que tu destino será eterno y será glorioso. Quien dice un amén, amén y amén. Ponte de pie. Y sabes, antes que el grupo de alabanza cante, quiero pedirte por favor, ponme el Salmo 121. Es pequeño y este es un canto maravilloso que nos habla de este Dios que tenemos tú y yo. Y dice: levanto la vista hacia las montañas, ¿viene de ahí mi ayuda? Versículo 2: mi ayuda viene del Señor, quien hizo el cielo y la tierra. Vamos a leerlo todos juntos, por favor. Versículo 3. Pon el 1, mi hijo. Vamos a leerlo todos, y que sea para ti este pasaje como un poema de fe y de confianza en el Señor. Todos juntos. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Es pregunta. Mi socorro, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que guarda tu alma. He aquí, no se adormirá, ni dormirá el que guarda a Israel. 6. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. Versículo 6. El sol ni la luna de noche. Versículo 7. Jehová, él guardará. Jehová, ¿cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo, iglesia? Para él sea la gloria, para él sea la honra. Él es mi Dios, él es mi Señor. Mi confianza está en él. Y es lo que tú y yo tenemos que caminar, en esa fe. No en las circunstancias, no en lo que digan afuera, sino lo que él dice que yo soy. Yo soy su hijo, yo soy su hija, y soy una hija amada. ¿Quién dice un amén? Dilo fuerte. Di: yo soy su hijo. Dilo fuerte. Decláralo. ¿Sabes? David peleó contra Goliat y no se quedó callado. Él gritó esas palabras que leímos: tú vienes contra mí con lanza, con escudo, pero yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Lo gritó, lo declaró. Y ahorita te invito, mientras el grupo de alabanza canta, empieces a hacer declaraciones de fe. Y empieza a declarar: ningún arma forjada prevalecerá en mi contra. El Señor me sostiene. Empieza a hacer declaraciones. No me veas. Empieza a hacer declaraciones. Establécelas. Yo y mi casa serviremos al Señor. Mi hijo será salvo. Mi trabajo será de bendición. No temo. Pon allí en tus pies el temor. Pon ahí en los pies lo que te está atando, en el nombre de Jesús. Alcoholismo, drogadicción, tabaquismo. Hazlo, hazlo. No te quedes parado. Padre Santo,
Que tu espíritu marque el corazón, las emociones de mis hermanos. Que ellos tengan bien claro a quién sirven. Señor, tú eres un Dios amoroso, misericordioso, lento para la ira, grande en misericordia, que nos guarda y que nos bendice, que cuida nuestra entrada y nuestra salida, y que peleas por nosotros nuestras batallas. Señor, bendice a tu pueblo. Señor, manifiéstate de una manera sobrenatural, y que lo que hoy ellos han declarado, han creído, sea hecho, para que tú, Señor, seas glorificado. Gracias, Señor. Te amamos, te bendecimos, y gracias por llamarme, por llamarnos hijos. Gracias, Señor. Dale un fuerte aplauso al Señor.